Versículo 18, entonces, Proverbios capítulo 4 dice, más la senda de los justos. ¿Cómo dice? Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Dios bendiga su palabra. La nueva versión internacional dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora hasta que alcanza su máximo esplendor. La nueva traducción viviente, la NTV, dice, hasta que brille cada día más. Amén. Quiero que deje entonces su Biblia a un lado, su celular, y póngame harta atención, porque quisiera poder entregarlo todo, pero sé que es muy largo, muy extenso, pero lo vamos a hacer en 2 miércoles. Así que esta es la primera parte. Cada vez que leemos estos versos y hemos escuchado mensajes sobre esta lectura, siempre lo hemos aplicado a nuestra vida espiritual, de crecer en nuestra vida espiritual hasta llegar a ser aquel hombre, aquella mujer, ese varón, ¿cierto?, en perfección. Y todo eso está bien, ¿cierto? Pero como nos habla de un periodo de tiempo, también es aplicable a nuestra vida diaria. Y como este recurso que avanza y que jamás se detiene, que es el tiempo, no tiene vuelta atrás. ¿Amén? ¿Me siguen hasta acá? Por eso la Biblia nos enseña a contar de tal modo nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Esto lo dice el salmista en el Salmo capítulo 90, versículo 12. La versión, el mensajero o el mensaje dice, oh, enséñanos a vivir bien. Enséñanos a vivir sabiamente y bien. La traducción, ¿cierto?, del lenguaje actual dice, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Y la última versión que les quiero mencionar, en la nueva traducción viviente, dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. La brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos sobre los 40 años? 1, 2. Ya, pues, está el Señor aquí. Ya, 1, 2, 3. No. 4, 5, 6. Ya, mayoría. La mayoría estamos sobre los 40. Tenemos que hablar verdad, el Señor nos está mirando. Y con este texto que acabo de mencionarles debemos de evaluar algunos puntos muy interesantes. Y lo primero es que la vida es un viaje de la tierra al cielo. ¿Amén? De la tierra al cielo. Y se viaja mejor con menos carga. Aquí tengo un experto en carga, ¿cierto? ¿Cierto? Se viaja mejor con menos carga. Mientras más ligera sea tu maleta, más fácil se hará tu jornada, tu viaje. Por lo tanto, tratemos de no cargarnos de cosas que no nos van a edificar. Amén. Aprendamos a vivir y a viajar ligero, a viajar con la menor carga posible. El hermano dice, no, con mayor carga, dice. A él le conviene, así que todas esas cargas que ustedes tienen, se las vamos a dar al hermano. Gloria al Señor. Ahora, lo otro, que es un punto súper importante, que la vida es breve. Amén. ¿Cómo es la vida? Y debemos separar lo que es eterno
con lo que es pasajero, lo que nos edifica y lo que no edifica, desecharlo. Ni siquiera tomar el tiempo para organizar un comité para evaluar qué es lo que desechamos y por qué no lo reciclamos para situaciones, ¿cierto?, venideras. Hay personas que son especialistas, ¿cierto?, para acumular cosas, ¿no?, que algún día nos va a servir. Cachureos. Y lo único que hace es amontonar y amontonar cosas que finalmente nunca las vas a usar y que nunca te van a servir. Y hay algo que los asiáticos hacen, es que si compran algo nuevo, de inmediato desechan algo que está usado, algo que estaba viejito. Amén. Si se compra un par de calcetines nuevos, esos que están remendados, botémoslo. ¿Me entiende? Y así en todo orden de vida. ¿Por qué tenemos que reciclar? De desechar y no reciclar. Quizás no debemos de reciclar situaciones, relaciones que no prosperaron. Simplemente debemos de desecharlo de una vez por todas y agradecer a Dios porque ya no forman parte de nuestra vida. Amén. Agradecer a Dios, ¿qué cosa? Porque ya no forman parte de nuestra vida. En el momento no lo entendemos. En el momento es doloroso. Pero a la larga Dios nos va a permitir observar el alivio que esto produjo cuando Dios interviene en nuestras vidas y saca situaciones tóxicas, elementos tóxicos, parejas tóxicas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tercer punto, vivamos con propósitos. Cuando usted y yo entendemos que el tiempo es un recurso limitado y valioso y no podemos desperdiciarlo en situaciones necias, adversas y medias lesas de repente. Somos mandados a involucrarnos en situaciones que no nos ayudan mucho. Prestar oído a gente que no nos edifica mucho. Amén. Y recién ahí, cuando tú aprendes a vivir con un propósito, es cuando has comenzado a adquirir y a vivir en sabiduría. Vivir en sabiduría. Amén. Prioriza realmente lo que es importante. La gente que es enfocada es la que realmente logra progresar en su vida. Amén. La gente que es enfocada es la que realmente logra progresar en su vida. ¿Alguien ha escuchado un refrán muy... De repente me pongo medio chespirito para mis cosas. Inicio un refrán y lo termino mal. Me corrigen si es que lo escribí bien, ¿cierto? Juventud, divino tesoro. Amén. ¿Cuánto añoran esos días, cierto? Esos años preciosos. Cuando teníamos 15 años, cuando te conocí, 15 años, ¿cierto? Y el mundo nos enseña, y tal vez el mundo tenga razón, que no hay edad más productiva y donde encontramos nuestro más alto cierto punto de productividad, que es en nuestra juventud. Amén. Cuando tiene que contratar pionetas, mientras más jóvenes y fuertes son mejores, ¿cierto? Más o menos. ¿Cierto? Está bien enfocado, ¿no? La industria en general, las empresas giran en torno a la juventud. Laboratorios farmacéuticos generan millones de dividendos en dólares creando cremas y procedimientos quirúrgicos
que logren mantener, ¿cierto?, la piel más tersa, ¿cierto? No sé, quienes usan cremas, invierten en eso. No digo que está mal, está bien, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque en general, y no digo solamente la mujer, el hombre también hoy en día se echa sus cremitas, es como bastante preocupado en eso, y eso no está mal, la preocupación es buena, pero el punto es querer perpetuar o estancar una edad y que finalmente no podemos ir en contra de la realidad. Vamos a envejecer, sí o sí. Ahora, hay una canción, ¿cierto? Forever Young. I want to be forever young, ¿cierto? Y me gustaría ser joven toda la vida y se canta esa canción. Y creo que es lo que mejor puede inmortalizar esta frase, forever young, que es el deseo del ser humano de inmortalizarse para siempre. Ahora, esto no es de ahora, viene del tiempo de los faraones. ¿Cómo no olvidar, cierto? Después, más adelante, todo el proceso de hermoseamiento de Esther para presentarse ante el rey, ¿cierto? Ahora, y no hay nada de malo, vuelvo a repetirlo. Si usted es preocupado de sus uñas, usted es preocupado, ¿cierto?, de su piel, de estar siempre presentable, oler bien, eso está bien, eso tendríamos que hacerlo siempre. Ahora, ¿cuándo excedemos? Siempre y cuando, ¿cierto?, no exceda lo que es el rango bíblico. ¿Y cuál es el rango bíblico? Que es hacer todo decentemente y en orden, sin ser algo ostentoso, algo que no falte a la prudencia y que tampoco sea un exceso de vanidad. ¿Amén? ¿O no? Amén. Ahora, nadie quiere envejecer. Y ese es un punto que no tiene discusión. Muchos tienen miedo a envejecer. Y hemos visto personas que de un día para otro los jubilan y aún con sus capacidades cognitivas al 100%, tal vez agotados físicamente, pero muy activos y sanos de su mente. Pero simplemente, ¿cierto?, con el hecho de tener ya una edad, las empresas que hacen los envían a sus casas a cruzarse de brazos para la sociedad, perdón la palabra, pero muchas de estas personas que ya no tienen las mismas fuerzas, pero sus capacidades mentales están tremendamente lúcidos. ¿Qué hace la empresa? Los envía a las casas. ¿Para qué? Es una sociedad totalmente displicente. Y estas personas como que se envejecen de pura pena. Se achacan. De un día para otro de verse activos totalmente, se ven frente a un televisor, en un sillón, y el único ejercicio o movimiento que tienen es esto. Cambiar el control remoto o con el dedo, ¿cierto?, mover el scroll de la pantalla del celular. Y para muchos es como una planta más en sus casas. Y qué triste que la sociedad lo plantee de esta manera. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a nosotros nos enseña todo lo contrario. Que nosotros debemos de honrar las canas. ¿Amén? Debemos de honrar ¿qué cosa? Las canas. Valorar su experiencia. Los procesos que ellos han vivido y cómo han sido forjados a través de estos procesos. Pero hoy la sociedad es discriminatoria con aquellos que han avanzado en su edad. Quisiera hacerles una observación. A veces, en malentendidos ciertos conceptos
y hay que aclararlos a tiempo. Desde el principio de los tiempos, la humanidad va en un constante crecimiento de desarrollo y evolución. Lo vemos en las Sagradas Escrituras. Lea usted el libro de Daniel. Dice que la ciencia iría en aumento día tras día. Ahora, también los conceptos del arte y las comunicaciones van avanzando. Todas las áreas de la vida han evolucionado. Pero hay dos cosas que jamás van a cambiar. Lo primero, que Jesús es el Señor. Amén. Por los siglos de los siglos, Jesús es el Señor. Y que pase lo que pase a nuestro alrededor, Jesús siempre va a permanecer fiel. Y lo otro es que aunque cielo y tierra pasaran, su palabra siempre permanecerá. En su palabra no hay cambios. Y como Jesús es el verbo, amén. ¿Cuántos saben que Jesús es el verbo hecho carne? La palabra hecha carne. Esto se cumple a cabalidad. Dios siempre será fiel. ¿Cuántos se ponen contentos con esto? Dios siempre es fiel. Y en Él no hay sombra de variación. Él es inmutable. Él es inamovible. Pero sí debemos de entender que las formas y los métodos han cambiado. Nuestra vestimenta cambia. Por lo tanto, alcanzar nuevas generaciones no se puede hacer con las mismas formas de hacer iglesia de hace 20 años atrás. ¿Me entiende? No podemos. Debemos de adaptarnos a lo que este mundo está haciendo. No estoy diciendo que nosotros adoptemos sus reglas, sus formas. No, para nada. Por eso quiero que entiendan bien. No es que sea un ataque de la iglesia por aquellos que tal vez les gusten los instrumentos acústicos, bien por todo eso, pero a un niño, a un preadolescente, esa forma de hacer iglesia no es llamativa. ¿Me entiende? Lo respetamos. Podemos hacerlo de vez en cuando. No tengo ninguna situación o problema en eso. Me gustan muchos himnos. Los canto en mi devocional personal. Pero si me hacen elegir una forma de adoración que no va a llamar la atención a la próxima generación, o mantenernos hasta que muramos en esta forma de hacer iglesia, creo que van a morir a aquellos que les gusta esta forma, porque en la ley de la vida vamos a morir algún día, si Dios no viene antes. Pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con sus nietos? ¿Ha pensado usted en eso? Entonces debemos de rogar a Dios y transformarnos siempre en una iglesia transgeneracional. Una iglesia donde podamos converger las distintas edades. Y nosotros, los que somos más viejitos, pedirle al Señor la sabiduría para ceder nuestros gustos personales con el fin de alcanzar a las generaciones que vienen. ¿O no? Las que son abuelitas, ¿les gustaría que sus nietos estuviesen acá? Por supuesto, ¿cierto? Los que somos padres, nuestros hijos. Mire, lo único que debemos de estar siempre atentos y cuál tiene que ser nuestro filtro, mientras sean alabanzas que exalten su nombre, mientras sea adoración que sea inspirada por la palabra de Dios, eso basta. Debemos de estar felices. Amén. Hoy los niños y los adolescentes poco a poco ya se están tomando el protagonismo del servicio. Algunos están en la música, otros están sirviendo, ¿cierto?, en la multimedia, otros están en
en la bienvenida. ¿No se ha dado cuenta de esto que está pasando estos últimos meses? Algo está pasando. Y agradezco a Dios que le llame la atención eso. Agradezco a Dios que vengan y se sientan útiles, que estén sirviendo, ¿cierto? Y esto no solo les hace sentir útiles en el servicio de Dios, sino porque ellos también están viendo la necesidad de esas áreas del trabajo en el servicio de la casa del Señor, áreas que muchas veces están vacantes. ¿Por qué? Porque los más grandes las han abandonado. Tristemente las han abandonado. Ahora retomemos el segundo texto de Salmo que compartimos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a contar nuestros días, que traigamos, ¿cierto?, al corazón sabiduría. Debemos de aprender de envejecer con sabiduría. Tristemente, y esto es algo que se da en general, espero que nunca en Casa Luz y Sal vivamos esta triste situación, pero para muchos los más viejos en la iglesia, en la casa y en lo laboral, los viejitos son estorbos. ¿Cuántas veces escuchamos desde nuestros púlpitos pastores de renombre tratar déspotamente los viejos, las viejas, como diciéndole: hey, tú también un día vas a ser viejo. Un día tú también vas a ser, ¿cierto?, más anciano. ¿Por qué de una forma déspota tratarlos? Cuando el Señor nos enseña en su palabra que debemos de honrarlo. Dice que debemos de escuchar a los más ancianos como si fuesen nuestros propios padres. ¿O no? Siempre yo les cuento el relato de un joven pastor que a regañadientes dijo: quisiera tener una iglesia solo de jóvenes, sin viejos. Y qué grave error, porque una iglesia sin nosotros los más viejos sería una iglesia sin sabiduría y sin oración. Amén. Ahora, ¿qué dice, cierto? Nuevamente, el texto base, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda del justo, ¿puede decirlo usted? Hasta que el día es perfecto. Si vemos nuevamente este texto, ahora con mayor sentido de parte de Dios, nos daremos cuenta que aunque para el mundo es contradictorio, pero aquí nos muestra explícitamente que tu máximo punto de esplendor de luz lo vamos a alcanzar en nuestra madurez y no en nuestra juventud. Amén. La sociedad humana nos dice que madurez es disminuir y no aumentar. Pero Dios nos enseña que la gloria de los justos nunca se apaga, sino que se intensifica. Amén. Ahora, caminar con Dios nunca será un descenso. Quienes por la gracia de Dios caminamos con Él, tomados de su mano, no podemos descender. El camino de la mano del Señor siempre será como un ascenso. La unción, la gracia de Dios, la gloria de Dios siempre irá creciendo. Y aunque el hombre externo, ¿cierto?, se envejece, nos ponemos, ¿cierto?, más arrugados, se nos cae el pelo, nos salen canas. Pero aunque este hombre externo se envejece, la palabra dice que el hombre interior día a día se llena de vigor, se llena de poder, se llena de sabiduría y se llena de unción. Amén. Ahora, veamos este punto de comparación. La filosofía que gobierna las grandes élites de este mundo
trata de meternos en la cabeza que solo son valorados como máquina de producción. Mientras más ladrillos produzcas, mientras más de dolor de espalda le metas, ¿cierto?, ahí a tu trabajo, mejor evaluado serás. ¿O no? Es lo que los jefes dicen. ¿O no, Iván? ¿Te acuerdas cuando nos tocaba ahí bajar las cajas? Unas cajas, peso tremendo, y no me las podía al principio. Nunca había hecho eso en mi vida. Pero tenía un buen coach ahí, Iván. Vamos, mi torito, vamos, que se puede, me decía. Pero después con una mano, ¿cierto?, las tiraba. ¿Cuántos kilos eran? ¿Como 40 cada caja? 25 kilos. Con una pura mano. Al tercer espacio, al tercer rack arriba. Y ahí Iván la agarraba con la otra mano y la apilaba. Ese éramos nosotros. Bajábamos, ¿cierto?, camiones con toneladas de carga. Y ahí el jefe aplaude. ¿Cuántas veces, cierto? Y recuerdo el caso de Iván, que apenas estaba con la espalda después, para poder dormir tenía que tomar ibuprofeno. Y esa es la realidad. Las fábricas están llenas de obreros jóvenes, pero ¿se dan cuenta ustedes que los dueños de estas fábricas son hombres maduros? Les repito, piensen un poco. Las fábricas están llenas de obreros jóvenes, pero quienes son dueños de estas fábricas son hombres maduros. ¿Se han dado cuenta de eso, cierto? Y quienes gobiernan este mundo están felices de que así sea, de que pocos gobiernen y que muchos sean sometidos a fuerzas, a dejar 40 años de mayor productividad de tu vida y que a los 60, a los 65 años, cuando ya no tienes fuerzas, te envían a la casa porque ya no les sirves más. Pero la Biblia nos enseña otro principio. Por eso me gusta la palabra del Señor. ¿Han visto ustedes cómo nada el salmón en el río? El salmón nada en contra la corriente. Y así nosotros debemos de ser. La Biblia siempre nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo se está cayendo a pedazos, pero a los hijos de Dios ¿le ha faltado el pan? Jamás. En la pandemia, cuando todo el mundo estaba en crisis, fue el momento cuando más nosotros engordamos. ¿O no? Caramba, ¿cómo comíamos? Para quitarnos la depresión, ¿cierto? El Señor nos tenía ahí, bendecidos. Nos reímos de la pandemia. ¿Por qué? Porque fue el momento cuando más el Señor nos bendijo. ¿O no? Así es el Señor. Ahora, el Señor nos enseña en su palabra que en nuestra madurez vamos a encontrar nuestro máximo potencial. ¿Por qué?, te preguntarás. Y es en nuestra juventud donde más obstáculos tendremos que sortear para poder alcanzar el éxito en nuestras vidas. ¿Cuáles son estos obstáculos en la juventud? Todo lo malo, ¿cierto?, que hay a nuestro alrededor. Conflictos, relaciones tóxicas, adicciones, malas influencias, distracciones, malas decisiones, y todo esto destructivo usted lo tiene por montones en nuestra juventud o en su juventud, quienes son jóvenes aún. Y hasta que esas cosas no desaparezcan de su vida, usted jamás va a lograr avanzar en su vida. ¿Me sigue hasta ahí? A los 20 años, ¿cierto? Con el primer sueldo, el primer cheque,
¿cierto? Nos creemos grandes. Nuestra primera cuenta corriente, nuestra primera tarjeta de crédito. Creemos, ¿cierto?, que y nos creemos gran cosa, ¿cierto?, con un par de chauchas en el bolsillo, ¿cierto? Nos creemos los dueños del mundo. Miramos en menos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres, siendo muchos de ellos obreros, siendo muchos de ellos, ¿cierto?, con tanto esfuerzo, lograron criarnos. Y muchos de los hijos en un mes reciben el sueldo de un año de un papá. Entonces, ya el ego empieza a golpear, el orgullo empieza a golpearte, empiezas a mirar en menos a tus progenitores y no tomamos el consejo de ellos y comienza a crecer, ¿cierto?, el ego. Y esto me recuerda mucho cuando Moisés, criado en casa de Faraón, con una educación privilegiada, un ego tremendo, y va y siendo impetuoso, ¿cierto?, mata a un tipo. Y esto le costó años. Tuvo que morder el polvo literalmente. Y todo ese proceso que fue y lo confrontó a Moisés y lo hizo irse al desierto, a escapar por su vida, logró que se le bajaran los humos. Por otro lado, vemos el caso de Esther, ¿cierto? La vanidad le invade, la necesidad de ser la más linda de todos para que pueda ser aceptada por el rey. Yo sé que estaban los propósitos divinos, todo eso, pero vemos también una cuota de vanidad, de querer ser la más linda, de llamar la atención para poder, ¿cierto?, ser aceptada por el rey. Ahora, jóvenes que se la pasan todo el día en redes sociales para ser aceptados, para ser validados por sus pares. Ahora, cuando tú eres joven, hay una necesidad de validación. Y esa necesidad de validación es medir quién es más popular que otro. ¿Y cómo se mide esto? Con la cantidad de me gusta que tiene tu estado, con la cantidad de likes o dedos para arriba que tienen, ¿cierto?, en sus redes sociales. Y esto se traduce en una necesidad de ser aplaudidos. Usted dirá, pero pastor, esto a mí no le hago mucho al chateo, decía el pastor Sergio. Quizás tú no, a ti te da lo mismo, pero tenemos enfrente a nuestros ojos, a nuestros hijos, que están sumergidos en un mundo donde para poder ser más popular o tener, ¿cierto?, una aceptación, tienen que ser validados por otros. Ahora, pero cuando nosotros somos personas maduras, eso no vale de nada. La validación del resto no vale nada. Hermano, cuando tú eres maduro, no necesitas la validación de nadie, menos de gente que no te conoce. Amén. El caso del rey Saúl y su necesidad de ser validado por el pueblo, solo por ser aplaudido. ¿Qué hizo? Desobedeció a Dios y deja con vida al rey, ¿cierto?, a Agar. ¿Por qué? Para que el pueblo lo aplaudiese. Al ser joven, ¿cierto?, uno es más susceptible a la manipulación. ¿Por qué? Porque cuando tú eres joven no tienes carácter. Y cualquier personaje te manipula como quiere. Así que debemos de decirle a nuestros hijos que deben de aprender a decir no, no quiero, no me interesa, no me gusta. Eso es válido. Amén. Y que no se dejen manipular por personas que los van a llevar a un mal camino.
Ahora, muchos matrimonios jóvenes que al casarse se comprometen con gente rara, narcisista, que por años dominan, manipulan a su cónyuge, hasta que llega un momento en que estas personas, ¿cierto?, maduran y se dan cuenta que no pueden vivir así. No se puede ser prisioneros de una relación donde el hombre manipula a la mujer a su antojo, o viceversa. Hay mujeres que manipulan también a hombres, en menos cantidad, ¿cierto? Pero esto se da, y se da mucho. Personas egocéntricas, narcisistas, que a la mujer lo único que la limitan es a ciertas cosas. Yo creo que eso es enfermizo ya. Por lo tanto, ¿cierto?, no se puede vivir ante esa prisión. Veamos, ¿cierto?, a Aarón. Cuando Moisés sube, ¿cierto?, al monte a escribir la tabla de la ley, Aarón se queda a cargo del pueblo y el pueblo dice: necesitamos adorar. ¿Y qué hace, cierto?, ante la manipulación y presión del pueblo? Aarón les hace un becerro de oro. Y cuando Jehová le pide cuentas, solo atiene a decir: es que el pueblo, la gente me dijo. Fue influenciado por la gente. Y cuando somos nosotros jóvenes, así nos movemos, escuchando a todo el mundo. Todo el mundo quiere dirigir nuestras vidas. Y nosotros le prestamos oído muchas veces a personas que no nos van a edificar. Y tristemente, cuando somos jóvenes, le prestamos oído a todo el mundo menos al Señor. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? ¿Por qué, cierto? ¿Qué pasa con la juventud? Los jóvenes son impulsivos. Y creo que impulsividad es el mejor sinónimo de juventud. ¿Por qué? Todo se hace de una forma impulsiva, avasalladora, con prepotencia, con soberbia. Comen con impulsividad, ¿cierto? Como que si estuvieran enojados en una competencia. Compran en forma compulsiva. Se enamoran con impulsos. Está recién terminando una relación y conocen a una chica. No, que me enamoré, pastor. Me he vuelto a enamorar. Todos los días se enamoran, Dios mío. Ahora veamos, ¿cierto?, el caso de Samson. Veía a una mujer y literalmente perdía la cabeza. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Asimismo son todos los jóvenes. Le da lo mismo todo. Toman decisiones erróneas por la impulsividad y no valoramos todo lo que está enfrente de nosotros. No valoramos las crianzas de nuestros padres, no valoramos el esfuerzo que ellos hacen, no valoramos los principios cristianos que ellos nos han entregado. Ahora, toda impulsibilidad, todo impulso, mejor, terminará solo en crisis. Amén. Es por eso que cuando ya eres maduro, tú eres más reposado al momento de tomar una decisión. No llega y hace las cosas. Antes de decidir, nos tomamos un cafecito. Y si estamos con duda, nos tomamos otro. Toda decisión se piensa antes, se analiza. ¿Por qué? Porque a nuestra edad, después de los 40, no queremos tener pérdidas. Amén. Tomamos nuestro tiempo, le consultamos al Señor. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es su voluntad en el asunto? Te metes en la oración, te metes en la palabra, te metes en el ayuno. Y después de todo esto, en paz, escuchas la voz de Dios. La voz de Dios siempre es clara. La voz de Dios siempre es clara.
y te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Se acuerdan del video que vimos al principio? Cuando eres joven, crees que durará 200 años. No, y andamos a tonta y a loca y jugamos 5 partidos de fútbol en el mismo día. ¿Y te cansáis? No, no me canso. ¿Y te lesionaste? No, no importa. Ya mañana, gloria a Dios por eso. Yo juego 3 minutos y me tienen que sacar, ¿cierto?, con la coronaria móvil. Gloria a Dios por los jóvenes. Pero la juventud no nos va a durar siempre. Y nada de lo que hacen siendo joven se hace o se ejecuta con la noción de que no siempre seremos jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando eres joven te crees fuerte e invencible. En cambio, cuando ya somos maduros, tú administras bien tu tiempo. Hay peleas que elegirás y otras que simplemente no te vas a subir al ring. Tus recursos son mejores administrados, siempre pensando precavidamente, premonitoriamente. Hay meses que te va a ir mejor en el trabajo, vas a recibir un mejor sueldo. Hay meses que quizás te van a dar un bono, un sueldo extra, pero eso no es para volverte loco. Eso no es para partir al mall y comprarte, ¿cierto?, la última zapatilla Nike que están de moda, o no, para enchular el auto y todo, no. Dios te está dando mayores recursos porque sabe que quizás más adelante los va a necesitar. Dios te está dando mayores recursos porque sabe que con esos recursos, si tienes la sabiduría de Dios, los puedes multiplicar. ¿O no? Por supuesto. ¿Qué hago? ¿Me compro el auto último modelo? ¿O el Mercedes-Benz que siempre quise? ¿El BMW que siempre quise? ¿O me compro un departamento? Muchos jóvenes no tienen dónde poner su cabeza, pero quieren tener el último auto. Debemos de pedirle dirección al Señor, ¿cierto? Por otro lado, cuando eres maduro, el temor desaparece. Pedro tenía tantos miedos, tantos temores, que negó a Jesús, ¿o no? Y después permitió que lo crucificaran boca abajo sin decir nada. ¿Usted cree que Pedro fue ahí y dijo, detengan, es el Hijo de Dios? ¿Qué están haciendo con él? No, guardó silencio. Por otro lado, ¿cierto?, vemos a un Pablo maduro que no le importaban las tormentas, los golpes, los azotes e incluso las traiciones de sus propios hijos en la fe. En cambio, ¿cierto?, cuando eres joven tienes miedo a morir, pero cuando eres maduro sabes que la muerte es parte de la vida misma. Amén. Cuando somos jóvenes somos ambiciosos, tenemos una ambición desmedida. Antiguamente los más viejitos decían, este enfermo de la facha, ¿no? ¿Escucharon alguna vez ese dicho, no? ¿O muy viejo? Parece que cuando los abuelitos decían que a los jeans le llamaban los Pecosville, ¿se acuerdan o no? Yo soy muy viejo, yo parece tengo 46 nomás. 45 eso. Ahora, si las zapatillas no son de marca, si tu teléfono no es de gama alta, ¿cierto?, y que tenga la manzana atrás, no eres parte del círculo. ¿Círculo de qué? Círculo de arribistas, que muchas veces descuidan hasta su salud. Las casas donde viven se están cayendo a pedazos. Pero tengo un iPhone. Un iPhone, ¿cierto? Pero tengo una pantalla de 102 pulgadas. Vemos un desequilibrio total. Yo glorifico al Señor porque la mayoría de los jóvenes
que Dios me ha permitido unir, ¿cierto? Poner la bendición en su matrimonio, gran parte de ellos ya tienen su casa propia. Muchos se casaron ya teniendo la casa antes de contraer matrimonio. Eso significa que están haciendo las cosas con madurez. ¿O no? Con total madurez. Ahora, la inmadurez hace que tú seas ambicioso. Que lo quieras todo. Lo queréis todo. Al momento de hacer un listado, ¿cierto? Con las cualidades de tu hombre o de la mujer ideal, el inmaduro que hace una lista de 180 cosas. Que esto lo vi en la revista Cosmopolitan. Y todas ellas son cosas banales. ¿Por qué? Porque con los años las calugas se derriten, ¿cierto, amor? El pelo se nos cae. Y los olores y los ronquidos son insoportables. Es por eso que cuando Dios, al momento de crear a Eva, ¿qué hace Dios con Adán? Piensa en eso. Dice que lo hizo caer en un sueño profundo. ¿Sabe por qué Dios hace eso, no? Porque si no, Abraham le estaría diciéndole al Señor, ponle esto, sácale esto. ¿O no? ¿Me siguen hasta acá? Claro. Que si Adán estaría diciéndole, no, la quiero de color, de ojos de color verde, el pelo rubio, crespito, de acá, de allá, auméntale acá, sácale. No. Como si estuviese enchulando un auto. ¿O no? Por eso, ¿cierto? Lo hace caer en un sueño profundo porque no iba a actuar conforme a la impulsividad del joven Adán. Quédate dormido mejor. Voy a sacar la costilla y voy a hacer la ayuda idónea que tú necesitas. ¿Y a cuántos de lo que le hemos pedido al Señor, una ayuda idónea, el Señor nos ha sorprendido y nos ha dado mucho mejor de lo que imaginábamos y pensábamos y que merecíamos? Dios siempre nos ha sorprendido. ¿Amén, varones? ¿Amén, mujeres? Fuerte, di fuerte. Cuando somos jóvenes, ¿cierto? Somos como el tío René. Lo queréis todo. Absalón, ¿qué dijo? Yo quiero la corona de mi papá, de David. Pero esa corona no se la autorregaló. David no se puso frente al espejo y dijo, me unjo rey. No, Dios le concedió ese privilegio. Cuando eres joven, eres ambicioso, aún con lo que no puedes tener. Queremos adquirir cosas sin pagar el precio y sin vivir los procesos. Esos procesos y ese precio que pagaron nuestros padres, no lo queremos pagar. Quiero los beneficios, ¿cierto? Que me los echen encima, pero sin pasar por el desgaste, el proceso, el dolor, los esfuerzos. Lo queremos todo gratis. ¿O no? Es por eso que muchas empresas, al morir sus fundadores, quiebran. ¿Me escuchó bien? Pues sus hijos no saben, los herederos no saben de procesos. Y con el paso del tiempo todo se derrumba, pues no valoran todo lo que costó levantar ese imperio. Por último, ¿cierto? La envidia. Nadie envidia más que un joven. ¿Por qué? Porque los jóvenes viven comparándose. Ay, que tiene eso y yo no lo tengo y yo no. Adonías envidió la corona, ¿cierto?, de Salomón. Él dijo, yo seré el próximo rey. Pero Dios le dijo, no. El que reinará será Salomón. Las malas compañías cuando eres joven. Uno no sabe cómo escoger con quiénes rodearse cuando eres joven. Elegimos por cualidades superfluas.
no trascendentales, porque es chistoso, porque es simpático, porque se pasa bien cuando estoy con él o con ellos, pero nada de eso es suficiente, porque si te juntas con payaso, el próximo payaso serás tú. Rodéate de gente que te inspire, rodéate de gente que te desafíe, que sean personas resueltas, con criterio formado y por sobre todo que ame, honre y glorifique a Dios. No te dejes llevar por los dones, porque los dones son de Dios. Acuérdense que si es por profetizar, Dios hizo profetizar hasta un burro. Dios usa los burros por si acaso. Así que no nos admiremos de los dones. Hay quienes predican muy lindo, profetizan, evangelizan, cosas gloriosas. Pero sabe, cuando tú eres maduro, tú no te fijas en los dones. Tú te fijas en el fruto. Cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Si su esposa y sus hijos, cuando él está predicando, están diciendo amén, gloria al Señor. Pero si hay mujeres y si hay hijos que cuando el papá predica están con la cabeza abajo, como diciendo, es mentira, lo que él dice no lo hace. ¿Cierto? Fijémonos cómo tratan a sus padres. Si quiere elegir un buen amigo, un buen compañero de vida, una buena compañera de vida, fíjate cómo trata a los ancianos, si son respetuosos. Amén. En eso debemos de fijarnos. Hoy nos fijamos en ser popular. Hoy nos fijamos en llegar a ser un influencer. Hoy lo que tilda, ¿cierto?, el mundo en general, que sí, me puedo dar la ventaja de ser un hétero curioso. ¿Qué es eso? No sé si soy hombre, no sé si soy mujer, pero me puedo dar ese gusto de poder experimentar. Mentira. Eso es lo que dice el mundo que tú puedes hacer. Pero el Señor nos enseña que nos hizo varón y hembra. No hizo términos medios y tampoco dicen, dentro de la preadolescencia y la adolescencia pueden experimentar. Mentira del diablo. El mundo, la élite, estos gobiernos progresistas, lo único que quieren es que nuestros hijos crezcan confundidos y sean unos esclavos más del sistema. Pero el Señor nos ha traído a que tengamos libertad, a que podamos experimentar de la mejor manera, entender que nuestra vida en Cristo es hermosa. ¿No están convencidos ustedes? La vida en Cristo es hermosa. Vivir la juventud en Cristo es hermosa. ¿Quién dijo que era aburrido? ¿Usted cree que es muy lindo, cierto, drogarse y después el día de mañana saber dónde estoy parado? Ni saber cómo me llamo. Amanecer, cierto, en una plaza tirado y buscando mis documentos. Perder mi celular todos los fines de semana. Eso no es vida, hermanos. Qué hermoso es ver que nuestros hijos se levantan, se despiertan felices en sus casas, calentitos, con una buena cobija. Qué rico saber que se pueden levantar y tomar, ¿cierto?, su desayuno. Que ellos se sientan amados, que ellos se sientan bendecidos, respetados. ¿Acaso esa no es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos? Pero para poder tener esa vida, alguien tuvo que pagar un precio. Y esos fueron nuestros padres. Por eso los honramos, por eso agradecemos a Dios por sus vidas, por eso agradecemos al Señor, ¿cierto? Por el pastor Sergio, quien tuvo del Señor levantar esta iglesia. Hoy nosotros estamos disfrutando el esfuerzo que hicieron hombres y mujeres de Dios. Tenemos una de las fundadoras, nuestra hermana Carmencita. Desde Urmeneta juntaron, ¿cierto?
dinero tras dinero, para que hoy día nosotros, sus hijos, sus nietos, podamos disfrutar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora tampoco nos lo regalaron. ¿Por qué? Porque a esta generación también les costó un precio. Acuérdense que tuvimos que pagarla de nuevo. Que nunca se nos olvide. Y eso, Dios permite eso, que hoy día es como ya algo que pasó. Ahora no estamos pegados con eso, Señor. Mándale, Señor, fuego. No, ya perdonamos, tenemos paz en el corazón. Pero eso nos llevó también a reconocer el esfuerzo que hicieron nuestros padres y a valorar también el esfuerzo que hoy hemos hecho para tener esto. Y seguir valorando el esfuerzo que todos nosotros hacemos de juntar, ¿cierto?, ese dinero y de creer que un día vamos a poder levantar esta construcción, lo que está en el corazón. Entonces todo eso nos hace valorar aún más los sacrificios. Nada y nadie nos ha regalado nada. Todo ha sido por Dios, por Él y para Él. ¿Cuántos de nosotros queremos madurar y envejecer de la mano del Señor? Madurar en la iglesia no significa que usted va a estar relegado, ¿cierto? Va a ser un adorno más. El otro día me dolió tanto cómo trataban un pastor a las ovejas. Dijo, no, yo tengo ovejas, la oveja, ¿cierto? Las ovejas, las que están ahí siempre, y tengo otro tipo de ovejas, las ovejas focas. ¿Por qué? Sí, porque lo único que saben hacer es aplaudir. Qué feo. No me gustó. Todas son ovejas del Señor. Por todos Dios pagó un precio. Pero lo importante es que si Dios no viene antes y ya comenzamos a envejecer, nuestros hijos comienzan, ¿cierto?, a crecer, ya después nos den nietos, ellos también puedan vivir una vida hermosa. No se enoje usted cuando, el otro día le decía a Romané, nosotros tenemos un patrón los días domingos. Y ese patrón es que por lo menos tratemos a lo menos de incluir una canción antigua para hacerle un cariñito a los más viejitos, ¿cierto? Que esas canciones, quizás cuántas vivencias y vivieron cosas con el Señor a través de esa alabanza. ¿Por qué no hacernos un cariñito a nosotros los más viejitos, ¿cierto? El domingo pasado cantamos, ¿cierto? Un día vi. Y hasta ahí no me la sé porque yo soy más joven. Pero debemos de aprender a hacerles cariños, de tratarlos con amor, de honrarlos. Y una iglesia que honra y respeta es una iglesia que va bien encaminada. Amén. Puesto en pie, amada iglesia, y pidámosle dirección al Señor. Usted que es padre, usted que es abuelito, usted que algún día lo será, que dirá, pastor, esta enseñanza tal vez no me sirve mucho porque yo soy joven aún. Sí, pero todos vamos por el mismo camino. Amén. ¿Cuántos quieren orar? Le invito a orar. Padre, te damos gracias, te damos la honra, la gloria, Señor. Queremos que tú te glorifiques en nuestras vidas. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Enséñanos, Señor Jesús, a guardar silencio. Enséñanos, Señor, a ser prudentes. Enséñanos, Señor, a tener un carácter que no nos dejemos influenciar por nadie y por ninguna moda de este mundo. Si el mundo hoy dice que todo es naranjo,
Señor, nosotros vamos a ir en forma contraria. Enséñanos, Señor, a tener la habilidad incluso de este pez del salmón, que nada en contra de la corriente, que va en contra, Señor, de todo lo que la corriente quiera llevarles. No, Señor, nosotros no somos como los demás. Nosotros tenemos principios. Nosotros tenemos, Señor, valores. Nosotros hemos aprendido a ser temerosos de esto tan glorioso y hermoso que tú nos has entregado, que es la vida eterna. Enséñanos, Señor Jesucristo, a ser personas de influencia en el lugar donde nos desenvolvemos, que puedan ver reflejado en plenitud a Cristo y su gloria. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a no encandilarnos con los dones de aquellos que se creen grandes. Pero sí, Señor, ayúdanos a entender que es más valioso distinguir el fruto de tu Espíritu en aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor. Cuántos ancianos llenos de sabiduría, cuántas ancianas llenas, Señor, de gracia, quizás nunca ocuparon un púlpito para predicar, nunca estuvieron enfrente, Señor, de un avivamiento en una gran convención, pero hasta el día de hoy son recordados por ser hombres y mujeres prudentes, hombres que jamás transaron la verdad, hombres y mujeres que nunca dieron su brazo a torcer. Nos encantaría llegar a ser un día como ellos. Ayúdanos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.